Faro en la noche. Faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados. Monseñor Lizardo Estrada Herrera nació el 23 de septiembre de 1973 en la provincia de Cotabambas. En 2015 fue nombrado vicario episcopal para la vida consagrada de la Arquidiócesis de Cusco y entre los años 2017 y 2018 párroco de Santa Rita de Casia en Cusco. Después, vicario episcopal para la vida consagrada de la Arquidiócesis de Trujillo y presidente de la Federación de los Vicariatos Agustinos de Perú, hasta que fue nombrado obispo auxiliar de Cusco por el Papa Francisco el 9 de enero de 2021. 2 años más tarde, el 19 de enero de 2023, fue elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana. En la actualidad es secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. El prelado, en Faro en la Noche, dará a conocer la nueva misión que tendrá el Papa León XIV y su gran amistad durante años cuando lo conoció en Perú. Esto es Faro en la Noche. Amigos cristovientes, un cordial saludo, gracias por estarnos acompañando a través del canal de la Iglesia Católica en Colombia, Cristovisión, en el programa Faro en la Noche. Nos acompaña Monseñor Lizardo Estrada, secretario general del CELAN. Monseñor, bienvenido al canal, a Colombia, a todos los cristovidentes, Monseñor. Muchas gracias por este momento para poder compartir sobre nuestra iglesia latinoamericana, la iglesia en el mundo. Aquí estoy a disposición a tus preguntas. Claro que sí, Monseñor. Coméntenos a toda la iglesia que peregrina, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano y caribeño, un poco de su trabajo aquí en el CELAN, aquí en Bogotá. Hace 2 años, en el mes de mayo, los obispos de América Latina y el Caribe, en la asamblea del CELAN, en Puerto Rico, me eligieron como secretario general del CELAN y me puse a disposición de los hermanos obispos de América Latina. Me puse también como un hijo de Dios para cumplir la voluntad de Dios en mí. ¿Qué puedo hacer? Porque venía de Cusco, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, y sabía del CELAN, pero no mucho como estos días. Porque tú sabes que el CELAN es el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Nació en el año 1955 y justamente este año estamos cumpliendo 70 años. Y el CELAN pues, es un organismo eclesial que sirve a las conferencias episcopales, a los obispos. Su trabajo es acompañar, crear comunión, esa unidad entre todos los obispos, esa colegialidad entre todos los obispos, ese ser uno con el Papa y en toda nuestra iglesia del mundo, pero desde América Latina, nuestro talante, nuestra diferencia de latinoamericanos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es desde Bogotá, desde la sede del CELAN, animar, acompañar a los obispos, a las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Ahí vamos aprendiendo con la ayuda de Dios y con la ayuda de tantos hermanos y hermanas que están siempre junto a uno para dar la mano en este servicio que toca a nuestra iglesia en esta parte del mundo. Monseñor, usted bien lo decía, 70 años al servicio de la Iglesia Católica Latinoamericana y Caribeña. Esos frutos, esa importancia de que la iglesia esté presente, esos 70 años de trabajo de los obispos, de las comunidades, de todos al servicio de la fe católica, esa importancia, 70 años, esa marca historia. Sí, definitivamente, hemos hecho camino, hemos hecho historia y en estos 70 años tenemos grandes acontecimientos como las conferencias que se han hecho desde Río de Janeiro,
Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y la Asamblea Eclesial en el año 2021 que se ha realizado en México. Un camino, una historia, y de hecho nuestro Papa Francisco estuvo presente, muy presente en Aparecida. Entonces, hay una experiencia de caminar juntos, hay una experiencia de reflexión teológica juntos, hay un estilo peculiar también de responder a los signos de los tiempos y por supuesto también la respuesta al Concilio Vaticano II desde América Latina y el Caribe. Entonces seguimos, es responder a los signos de los tiempos, a los desafíos de cada época y nos toca este año 2025 y adelante otros desafíos. El tiempo cambia, las cosas cambian, ¿no? Pero el Evangelio es el mismo, queremos seguir evangelizando, seguir haciendo conocer a Cristo a todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Monseñor, ¿cuál es esa realidad o esos desafíos en América Latina y el Caribe, especialmente en este territorio que ha sido marcado por tantas realidades, violencias, ahorita migración y ese mensaje que el Papa León XIV nos está a nosotros diciendo, ser voceros de la paz en nuestras comunidades? Sí, nuestra América Latina y el Caribe en sus 4 regiones, el CELAM, pues siempre ha respondido a la luz del Evangelio a los desafíos. Actualmente tenemos desafíos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, tenemos esas esperanzas y esos dolores, los dolores de la corrupción, los dolores de la migración, el maltrato a la casa común, ¿no? Ahí hay otros, la trata, narcotráfico, hay tantos temas que nos duelen verdaderamente, pero también al lado hay pues las esperanzas, gente con mucha fe, con mucha alegría, que saben organizarse para responder a ciertas circunstancias, como en el tiempo de COVID, como la gente se organizaba para ser solidarios, ¿no? Y la fe, la piedad popular en nuestros pueblos de toda América Latina y el Caribe es grande, como el pueblo, las personas saben comunicarse, encontrarse con su Dios de una manera distinta. En nuestras regiones como el Caribe, Centroamérica, México, la parte bolivariana, la parte cono sur, tiene una riqueza grande, grande, y en medio de tantas desesperanzas, pero sacan adelante, hay alegría, hay esperanza, hay ver a ese Jesucristo resucitado. Están siempre viendo la forma de crecer, de caminar, de luchar, de ganar. Entonces hay mucha esperanza en América Latina, gente que nos enseña con su peculiar manera sencilla de reaccionar o de comunicarse con su Dios, en esa hospitalidad, generosidad, en esa sensibilidad entre hermanos, solidaridad entre pueblos. Hay una cosa grande que resaltar en nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Monseñor, hay algo muy importante que hemos aprendido en la Iglesia Latinoamericana y del Santo Padre, es no perder la esperanza en medio de la desesperanza. Entonces, esas realidades. Colombia también no es ajena, ¿no? Perú, nuestro continente. Hay muchas familias que están viviendo esa desesperanza, que no tienen dónde ir, que están perdiendo esa amistad con la fe, con esa fe interior. ¿Cómo no buscarla de otras maneras? No a través del trago, de otras maneras que siempre afectan a nuestro cuerpo o a nuestra vida. Buscar una esperanza a través de Dios, a través de la iglesia. Sí, para todo creyente, creo que la esperanza más grande es Cristo resucitado. Jesús murió, pero resucitó. Nosotros en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia o en estos pueblos de América Latina hemos tenido tantas cosas, pero siempre ha habido esperanza, siempre ha habido cambio, siempre ha habido para ir a mejor.
para nosotros la esperanza más grande es Cristo. Y nosotros, católicos, cristianos, bautizados, sacerdotes religiosos, religiosas, obispos, estamos para dar esperanza, acompañando, estando cerca, en el hospital, acompañando. Un cristiano, a un enfermo, estar a su lado es dar esperanza. Nosotros dando signos de esperanza. Todo cristiano estamos llamados a ser portadores, instrumentos, como nos dice el Papa Francisco, peregrinos de la esperanza. Entonces, no puede faltar, y de hecho nos han demostrado de muchas maneras nuestros hermanos y hermanas en América Latina y el Caribe, siempre superar las dificultades, los problemas, momentos difíciles en el aspecto social, económico o eclesial, pero siempre, siempre, siempre la esperanza está encima y adelante para mirar lo positivo, porque para nosotros es Cristo, con mayúscula, esperanza. Monseñor, usted cuando estaba allí en Perú, ¿cómo era ese trabajo evangelizador? ¿Qué recuerda? ¿Qué lo ha marcado en este trabajo, si lo podría nosotros llamar, ese trabajo sacerdotal, ese trabajo episcopal de ese territorio donde usted viene, desde Perú? Yo vengo del barrio Chonta, de Cotabambas, de Apurímac, al sur del Perú. Vengo de una realidad pobre, 3.300 sobre el nivel del mar. Experiencia de una tierra misionera. Los misioneros italianos llegaron en 1966. Yo cuando nací ya conocía a estos misioneros. ¿Y qué es lo que puedo aprender o resaltar de ellos? Es estar con los hermanos y hermanas del lugar, con los pueblos originarios, el estar y el acompañar, el compartir, el experimentar su vida, su fe, su cultura, su comida, su idioma. Eso vi de estos misioneros. Y creo que todo consagrado misionero es grande. Quizá no puede hacer tantas cosas. Es su vida, es su entrega, es su persona, es su testimonio que cambia que a un pueblo, digamos, ¿no? Lo que han hecho siempre estos misioneros es identificarse, inculturizarse, vivir la experiencia de ese pueblo con sus maneras de expresar su vida social, económica, religiosa, cultural. Yo tengo buenos recuerdos de misioneros de diferentes países del mundo, Italia, Europa o Estados Unidos, misioneros que han dejado todo en su tierra y se han quedado y se han hecho como uno más, han sacado su carnet de extranjería, pero han querido al Perú. Entonces me llama siempre la atención esos tantos misioneros que entregan su vida por el Evangelio, por el reino y por esa consagración que han hecho para construir un reino de paz, de justicia, de amor. Y han hecho mucho, a escuelas, colegios, hospitales, pero también nos han enseñado a conocer a Cristo, a Jesús en la Eucaristía, en la oración, en la caridad, en la comunidad. Eso ha sido marcante para mí. Personas entregando toda su vida por el bien de los hermanos. Monseñor, ¿cuántos años de este momento tan bonito que es la ordenación episcopal? ¿Qué recuerda, digamos, en esos momentos que marcan aquella persona que busca el servicio y acompaña al servicio de la iglesia? Yo soy un fraile agustino. Yo he conocido solo agustinos en mi zona, entonces me hice agustino. Entré en la casa de formación y para eso muchos años me he formado. Y estando allí en la casa de formación, el Papa Francisco, por medio del nuncio, me nombra obispo auxiliar de la Arquidiócesis del Cusco. Un momento increíble, no podía creer, nunca imaginé ser obispo, pero acepté la voluntad de Dios, porque la orden, mi madre me enseñó a obedecer, mi orden me enseñó a obedecer.
y a la iglesia pues hay que obedecer al Papa. El Papa es vicario de Cristo. Dije, voy a obedecer. Yo no soy digno absolutamente de antes que yo, mejores que yo, son muchísimos. Pero ¿qué hago? Que se haga la voluntad. Yo pondré lo mejor lo mejor de mi parte y voy a obedecer, y después de momento de oración respondí positivamente. Son 4 años, un poco más, sirviendo a la iglesia, a Dios, con todas mis fragilidades, con todas mis cosas que me faltan por aprender. Aquí estoy, me pongo a disposición, pero allí la gracia de Dios no te falta. Los hermanos, las hermanas, la gente que me ha ayudado, soy agradecido a Dios y a muchas personas que me ayudan y que me han ayudado en mi caminar hasta este día. Monseñor, ¿a usted qué lo ha marcado en su trayectoria hasta el momento, hasta aquí, en este año 2025? Me ha marcado la misericordia de Dios. En mi fragilidad, la gracia, la bendición, la misericordia, la compasión de ese Dios a toda la humanidad, pero a mí. Y me ha devuelto en bendición lo poco que he dado a Dios. Me marca. Y eso he visto en los hermanos y hermanas, pero en mí, a ese Dios que tanto nos quiere, que tanto nos ama y quiere el bien de todos. Ahora es solo poner a Él nuestra fuerza, ¿no? Dios no te creó sin ti, no te salvará sin ti. Te creó, no sin ti, pero no te salvará sin ti, ¿no? Dios cree en Dios como si todo depende de Él, pero también esfuérzate, lucha, trabaja como si todo depende de ti, decía San Agustín. Entonces, esas dos cosas, Dios me ha bendecido, soy un bendecido, dirían otra gente afortunado, pero soy muy bendecido de estar aquí, de toda mi historia desde que nací allá en ese pueblito Cotabambas, Apurímac. Año tras año he visto la gracia, la bendición, la ayuda, la misericordia, la compasión de parte de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa a través de Faro en la Noche, pero ya continuamos aquí en este programa del canal de la Iglesia Católica en Colombia. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristovientes, continuamos en Faro en la Noche hablando con Monseñor Lizardo Estrada, secretario general del CELA. Hay un nuevo pontificado, nuevo Papa, Papa León XIV. Monseñor, la importancia de que la Iglesia universal tenga un nuevo obispo de Roma, un vicario de Cristo aquí en la tierra. La iglesia nunca ha sido abandonada. La iglesia es cuerpo de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y durante estos 2000 años nunca ha sido abandonada. Entonces, nos daba tanta tristeza por el tanto cariño que hemos tenido a Francisco, pero es como la muerte, pero llegó la resurrección, llegó el nuevo Papa, Papa León XIV. Ha sido una emoción tremenda al saber que este hermano Agustino llega a ser el vicario de Cristo en la tierra. Entonces, nada, agradecer a Dios por todos los papas que nos han regalado hasta este día, por Papa Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan XXIII, los que recordamos ahorita, pero agradecer a Dios que Dios nos ha regalado a los papas que la iglesia, el mundo necesitaba para este momento. Entonces, es una alegría, hay que dar gracias a Dios. Donde está el Papa, allí está la iglesia. Donde está Pedro, allí está la iglesia. Entonces, es una señal de que Dios no abandona a su iglesia y tenemos nuevo Papa. Monseñor, ¿usted cuántos papas ha conocido en su trayectoria de la iglesia? ¿Cuántas personas, cuántos vicarios de Cristo aquí en la tierra? Sí, el 2001 tuve la bendición de saludar a Papa Juan Pablo II. ¡Qué emoción! Bueno, en ese tiempo también
era el cardenal Ratzinger, pero cuando era papa no tuve la oportunidad porque ya estuve en Apurímac, en Cusco, no pude saludar, pero le conocía, nos habíamos encontrado en otras oportunidades cuando era cardenal decano. Pero Papa Francisco lo encontré muchísimas veces. El 28 de agosto de 2013 pude saludar porque participé al capítulo general de la Orden y él vino a celebrar la Eucaristía al inicio del capítulo general, pude saludar. Pero después, durante los otros años, pude también saludar. En los últimos años ha sido muy cercana la relación con el Santo Padre Papa Francisco por el tema del CELAN, el sínodo sobre la sinodalidad, las visitas que hacía el CELAN, la presidenta del CELAN. Yo fui a agradecer también al Papa por el nombramiento que me había hecho. Entonces, tuve esa cercanía, la bendición de conversar, escuchar sus sugerencias de Papa Francisco. Monseñor, vemos que usted tiene una foto muy especial que nos gustaría que por favor nos la compartiera a todos los cristovidentes. El Papa León XIV, allí en el aula Pablo VI, donde usted estuvo y se reunió con el Santo Padre. La Iglesia Católica en Perú también se reunió en esa felicidad, en esa fraternidad, ya que el Papa León XIV conoce Perú, conoce la iglesia. El primer día, ese mensaje, saludó a los peruanos. Qué bonito, Monseñor. No, es una tremenda emoción. No se explica, pero viví. Yo justo 3 horas antes había llegado a Roma por otras reuniones y cuando escuché la fumata blanca, fui a la Plaza San Pedro y me puse al centro ahí adelante con nervios. ¿Quién será el siguiente papa? En mi corazón, claro, quería que sea Roberto Prevost, porque es de la familia, yo lo conozco hace 25 años, ha sido mi formador, mi profesor, un amigo que lo tenemos todos los agustinos, y en el corazón quería. Pero no sabíamos, porque quién sabe, ¿no? Pero apareció el nombre y no sabía qué hacer. Qué alegría, qué emoción, no hay palabras de ese momento. Por tanto, agradecer, como te decía, por León XIV. Él nació en Estados Unidos, pero su vida entera ha estado pensado, destinado en Perú. Conoció todo el Perú, o sea, Apurímac, Cusco, Iquitos, Lima, Chiclayo, Chimbote, Trujillo, Piura, Chulucanas, los sitios donde nosotros los agustinos trabajamos, pero también otros lugares, por supuesto. Él, como misionero, llegó allá y fue encargado de la formación de los seminaristas agustinos, donde nosotros llegamos muchos. Yo soy entre tantos, 200, 300 supongo, pero llegué y tuve la bendición de que él fuera mi formador, mi profesor en el seminario, y pues una persona que nos ha ayudado, y a mí por supuesto, en tantas formas de nuestro crecimiento personal, espiritual, crecimiento intelectual, también por supuesto, humano. Cuánto nos ha ayudado desde la oración, vida comunitaria, la vida pastoral y vida, por supuesto, de estudio. Nos ha ayudado muchísimo. Entonces, para Perú es una alegría, porque como saludar un papa en español y ver a saludar a Chiclayo. Chiclayo ha sido su diócesis por 8 años. Pero antes él era general de la orden, el prior, el superior general de la orden de San Agustín. Por tanto, viajó muchísimos países, todos los continentes, y conoce. Y a los últimos años él era el prefecto del dicasterio de los obispos. Por tanto, conocía la curia romana, conoce el mundo entero, conoce América Latina, porque también vivió tantos años y viajó todos estos países de América Latina y el Caribe, pero de una manera especial conoce Perú, ¿verdad? Conoce y ama al Perú. Siempre él se ha identificado con Perú y pues ha entregado su vida, y Dios le llamó para este servicio. Monseñor, en esa imagen, para usted, ¿qué representa? Representa esa voz viva del vicario de Cristo en la tierra. Usted le dijo, alcanzó a decirle algo, Monseñor, al Papa.
cuando se lo Sí, encontró? yo me he encontrado 3 veces. El primer día en la audiencia, luego él celebró la Eucaristía con nosotros en la Casa Generalicia. Pudimos celebrar la Eucaristía juntos y después almorzamos juntos con el Papa. Luego, después de 2 días, fui con el presidente del CELAN a tener la audiencia con él. Por una hora más o menos nos ha recibido y hemos explicado, compartido nuestro caminar de América Latina y el Caribe sobre lo que estamos haciendo como CELAN. Nos ha escuchado con mucha atención sobre la asamblea, sobre el sínodo y otros temas. Y como siempre, como yo lo conocí hace tantos años, para mí decir Santo Padre fue difícil, pero claro que le dije, y le agradecí y le dijimos, vamos a orar por ti, estamos contigo y vamos a apoyarte en todo desde el CELAN, desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Yo, claro, como hermano, como amigo, también le abracé y no tenía palabras, solo mirarle y le dije, voy a orar por ti, nada más. Monseñor, esa importancia, usted que es de Perú, el Papa ama Perú, esa relación tan importante entre el Perú y entre la Iglesia en ese territorio. Para usted, ¿qué significa que el Papa León XIV esté desde sus oraciones, desde la visión de la Iglesia Universal en Perú? Para usted, ¿qué representa? El Papa León XIV representa un ser humano humilde, sencillo, cercano, con el don de escucha y discernimiento. Nos va a ayudar mucho. Es una persona que se formó en la Orden de San Agustín desde la interioridad, desde la comunidad, desde caminar juntos, desde escucharnos, desde encontrar consensos, de buscar el bien común, el bien de todos. Un papa que el mundo necesita para ese tiempo. Por tanto, desde su experiencia de vida misionera de las periferias, de la pobreza, de las comunidades campesinas del Perú, desde su experiencia de vida como religioso, va a aportar mucho a la iglesia. Eso es mi pensamiento. Va a aportar a la unidad, a caminar juntos, a escucharnos, a hacernos conocer a Jesús Eucaristía, a Jesús resucitado, a buscar paz, justicia en el mundo con él. Monseñor, por favor, coméntenos a todos los cristovidentes ese mensaje que él dio allí en la Basílica de San Pedro, enviando un mensaje de alegría, de fe, de esperanza, de reconciliación a un mundo que ha sido azotado por tantas realidades. Ese pontificado, para usted, ¿qué lo marcará en este año jubilar, en este año de la esperanza, en este año y en este contexto de que estamos viviendo la esperanza, no solo en América Latina, sino en todo el mundo? Esa esperanza que siempre marca las realidades de aquellas personas que han sufrido y han sido víctimas de tantos flagelos en este mundo, Monseñor. Yo creo que nuestro Papa León XIV nos va a dar esperanza. Mira, cuando él comenzó a hablar dijo, Jesús resucitado, esperanza. Dios nos ama, esperanza. Dios que nos quiere unidos. Dios nos quiere que estemos en paz. Esa paz que decía también nuestro Papa Francisco, la paz es armonía con Dios, armonía con los demás, armonía contigo mismo y con la creación. La paz, que es fruto de la justicia. Tomó ese nombre de León XIII, León XIV, el tema de la doctrina social de la Iglesia. Cómo el pensamiento de la doctrina, del pensamiento social de la Iglesia puede ayudar a transformarnos, a transformar a nuestro mundo. Él decía también, cambiemos nosotros y los tiempos cambiarán. Cambiemos las personas y las situaciones cambiarán. Entonces, yo creo que
El Papa nos llama a la esperanza. Esperanza en Cristo resucitado. El Cristo resucitado que camina con nosotros para darnos vida, para darnos paz. Ese Jesús, el buen pastor. Yo soy la vida, el camino, la verdad. Entonces nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a un nuevo forma de Papa Francisco. Teníamos un estilo, pero seguramente él nos dará con su estilo a conocer a Cristo y responder a los desafíos que nos tocan en este tiempo. Muchos desafíos. Por eso pido a todos a orar por el Papa León XIV. Apoyemos, porque donde está el vicario de Cristo, donde está el Papa, está la Iglesia. Dicen en latín, ¿no? Cum Petro y sub Petro. Tenemos que estar con él, como lo hemos hecho con todos los papas. Apoyemos con nuestra oración, día y noche, y donde estemos siempre oremos, porque tiene una carga, un peso, un servicio que para la humanidad, para la Iglesia, para los desafíos de este tiempo. Monseñor, usted que lo conoció al Papa, bueno, en ese entonces cardenal Robert Prevost, ¿qué no conocemos de él? ¿Qué no conocemos de ese trabajo social que realizó allí en Perú? ¿Cómo es esa realidad en Perú y ese amor que miles de peruanos, diría yo, millones de peruanos tienen esa afinidad con él cuando fue nombrado, cuando dieron el nombre y saber que él es y ama a Perú? Ese trabajo que realizó durante, como usted bien lo decía, 8 años al servicio de esta iglesia particular. Sí, 8 años en el Chiclayo, pero los otros 11 años o 12, casi 12, como sacerdote en la casa de formación en Trujillo. Y nos llevaba siempre a la oración personal, a la oración comunitaria, a la celebración de la Eucaristía, pero no puede quedarse allí, estudiar, pero no solo quedarse allí, sino ir a las periferias, los comedores populares que promovía, las becas para los estudiantes, el tema de la salud, ir a hacer pastoral en los hospitales, en la cárcel, con la gente que tiene la dependencia de drogas, a las periferias. Nos llevaba a conocer y a experimentar, a escuchar el grito de los Cristos sufrientes. Por tanto, tiene esa sensibilidad a hacer teología, a hacer reflexión desde una realidad de pobreza, de carencia, pero también de riqueza cultural. El Papa decía: yo aprendí mucho de ustedes, ustedes me han enseñado, me han acompañado. Recuerdo muchas veces, cuando vayan a misión, cuando vayan a las periferias, cuando vayan a las comunidades campesinas, ustedes no están llevando a Dios. Encuentren a Dios en esa comunidad, encuentren a Dios en esa realidad pobre, encuentren a Dios, nos decía muchas veces. Por tanto, su pontificado, su persona verdaderamente va a marcar, su estilo peculiar va a marcar a que nosotros conozcamos a Cristo. Conoceremos también a San Agustín, porque es agustino y citará algunas frases, pensamientos, esa profundidad de la espiritualidad agustina. Conoceremos también esa parte, supongo, con este Papa León. Perfecto. Monseñor, ya para terminar, regálenos esa bendición a todos, desde el CELA, usted como secretario general, para aquellas personas, para también el nuevo pontificado, que la iglesia, ustedes cuando estuvieron allí presentes con el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, usted en representación de millones de fieles católicos de este continente, ese mensaje y esa bendición para todos los latinoamericanos y del Caribe. Queridos hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, Dios nos ama, Dios nos quiere. El Cristo crucificado para nosotros es el Cristo resucitado, el Cristo que está todos los días con nosotros. Recordemos aquella
frase o escena de los discípulos de Maús. Caminaban tristes, pero Dios camina con ellos. Y Dios camina con nosotros. Hay una frase que nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Yo he venido para salvar, para rescatar, para los pecadores, no para juzgar. Dios está siempre con Jesús, con sus brazos abiertos para acogernos. Recibamos esa bendición de ese Dios que nos ama, que nos quiere, que quiere que estemos bien. Recibamos esa bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus proyectos. Amén. Monseñor, muchas gracias a usted y a todos los cristovidentes por estarnos acompañando en Faro en la Noche. Y continúen con toda la programación del canal de la Iglesia Católica en Colombia. Dios los bendiga. Faro en la Noche.